Pero aquí los que tuvieron mayor poder, los mayor poder de dominio fueron los mexicas. Y por ende, pues al ser una de tribu de que hablan náhuatl, pues su imperio empezó a extenderse hasta finales del siglo XVI. Y ahí te muestro incluso en las clases anteriores, en la lección anterior, en lo que es la parte del tronco lingüístico Yotonawa que te explicaba, también se ve una relación de, de dónde se concentra el mayor número de hablantes de la lengua náhuatl. Pues esto es un hecho histórico. El mayor número está en la parte de Mesoamérica, casi llegando al sur del continente, casi. Pero bueno, en el centro de México es donde se posicionan en aquella época los mexicas y de ahí se empiezan a extender hasta finales del siglo XV, porque ya a principios del siglo XVI es cuando llegan los españoles y viene toda la revolución, todo el masacre y todo lo que conocemos históricamente. Entonces, como puedes ver en el mapa, aquí muestra un ejemplo de toda la extensión por Mesoamérica de la cultura mexica, de los mexicas. Y como todo imperio, como toda fuerza militar, pues ellos salir conquistando, lógicamente conquistando, peleando con otras tribus, peleando con otras ciudades, pues iban extendiendo su territorio y por ende iban extendiendo lo que es la lengua náhuatl. Y pues de esa manera la lengua náhuatl se convirtió en una lengua franca. ¿Qué es una lengua franca? La lengua franca es aquella lengua que se utiliza para comunicarte de manera internacional, para hacer trámites económicos, trámites oficiales. Como un ejemplo de lengua franca en nuestros días es el idioma inglés, que internacionalmente se hace para hacer negocios y muchas cosas que podemos tener entendimiento. En este caso, prácticamente al igual que el inglés hoy en día, en aquella época era la lengua náhuatl. Al ser la Gran Tenochtitlan un centro de comercio grande, pues lógicamente, si tú querías ir a comerciar a ese centro, si tú querías comerciar ahí, vender tus cosas o comprar algo, ¿qué creen que tenían que hablar? Si en Tenochtitlan la lengua que era dominante era la lengua náhuatl, y tú eras un maya que venía pues de la cultura maya, si querías comercializar, tenías que hablar aunque sea un poquito de náhuatl. Como hoy en día se habla el inglés, ¿no? Mínimo muchos de nosotros conocemos algunas palabras en inglés. En aquella época era similar para la lengua náhuatl. Y de ahí la parte histórica, la parte que hasta hoy en día ha trascendido en nuestra época. El por qué la lengua náhuatl es un idioma dominante hasta hoy. ¿Por qué se ha posicionado en uno de los primeros lugares de lenguas regionales de mayor número de hablantes? Por esta cuestión histórica, por este hecho histórico de la extensión imperial de los mexicas hasta finales del siglo XV, que como en los mapas vimos, hasta ahí pudo haber llegado su territorio. Posiblemente, no lo sé, es por ahí especular, pero si los españoles no hubieran llegado, seguramente los mexicas su imperio lo hubieran extendido más allá. Seguramente hubieran llegado más allá del Salvador y no lo sé, dependiendo, como todo imperio. Pero vaya, como todo imperio, también cayó. Esto es una de las cuestiones culturales que hasta hoy en día prevalece. Aquella época era la lengua franca, recuérdalo. El imperio mexica fue la tribu mexica fue la que dominó más entre las 7 tribus nahuatlacas que cuenta la historia, que vinieron del Aztlán, por eso se les conoce como aztecas. Los mexicas extendieron su imperio hasta finales del siglo XV y por ende, por esa expansión y al ser personas que hablan náhuatl, extendieron su parte lingüística. Como en todo imperio, dominan en religión, costumbres, lenguas, en todo, pues la parte comercial de la Gran Tenochtitlan obliga a otras culturas a poder hablar en náhuatl o mínimo unas palabras, ¿no? Para poder comunicarse de esta manera, como hoy en día pasa con algunos idiomas. Bueno, pues esto fue el tema número 2 referente a los mexicas.
Espero haya quedado claro, espero ya vayamos desempolvando bien nuestra parte histórica, nuestra parte cultural, vayamos acomodando nuestras ideas. Por supuesto, también revisa tu guía de estudio, que ahí te comparto información adicional de estos temas. Si tienes alguna duda, repito, comunícate conmigo y no faltes a ninguno de los talleres que se están habilitando dentro de los grupos, ¿ok? Ahora, pues terminamos con la lección número 2 y vamos a pasar con la lección número 3.